Bueno, empecemos. Me presento, soy Juan Rodríguez Leonardo, estoy del grupo 3M6. Estaré llevando a cabo la entrevista junto con mi compañero Braulio. Ujú. Buenos días, profesor. Soy Vargas Espinosa Braulio y estaré con mi compañero de la entrevista, Buenas noches. junto con mis colegas. Buenas noches. Está Buenas bien. noches, profesor. Soy García Valdés Sierra Noel y estaré con uno de los asistentes en la entrevista. Muy bien. ¿De acuerdo? Profesor, soy Palacios Estrada Ángel Fabián, igual los estaré acompañando. Muy bien. Mire, profesor, estamos realizando esta entrevista sobre la teología de nuestro país con el objetivo de conocer la mentalidad del mexicano y cómo la religión influye en ella para la toma de decisiones y acciones en la vida cotidiana, para que esté en el contexto de la entrevista y pueda seguir el ritmo. Me Muy bien. comentaba que es egresado de la Escuela Superior de Economía. Yo estudié economía, así es. Sí, Y posteriormente estudié en un centro de investigación que se llama Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, eh, que depende de la Secretaría de Educación Pública. Fue creado en el año 1976 y hasta la fecha sigue impartiendo licenciaturas, maestrías y doctorados. ok, tiene una carrera muy completa por lo que veo. También me comentaba que tiene 15 años en la Academia de Filosofía en nuestro CECIT. Sí, aunque en el Politécnico justamente mañana me van a entregar una medalla por 30 años de servicio ininterrumpidos, pero en realidad ya tengo 33. Esta medalla me la debieron haber entregado en el 2020, pero como se atravesó la pandemia, pues hasta ahora se hace la ceremonia, ¿sí? O sea, de antigüedad tengo en el Politécnico voy a cumplir 33 años. El Ok, próximo 1 de bastante. noviembre. Trabajé 15 años en escuela de medicina y homeopatía y el resto, otros ya casi 18 años, aquí en homeopatía, en el CECI3, ¿sí? Estanislao Ramírez Ruiz. Ok, ¿Algo más veo que que tiene una quieran carrera conocer? completa. Y pues, No, gracias. Si no le molesta, comenzamos con la entrevista. Claro, vamos a empezar. sí, antes de empezar le informo, la entrevista se está siendo grabada para fines prácticos en nuestra Sí, investigación. sí, no hay ningún problema. Ok. Ok, muchas gracias. Yo daré Una comienzo pregunta. a clase. Esta entrevista se las dejaron en comunicación científica, Sí. Sí, ¿sí? Su asignatura de comunicación científica. ¿Está bien? sí, De sí. acuerdo. Ok, yo estaré llevando a cabo la primera parte de la entrevista y luego la llevará a cabo mi compañero Braulio. De Para acuerdo. iniciar, la primera pregunta es, para usted, ¿qué es Dios? Dios viene siendo una fuerza sobrenatural, ¿sí? Ok, ¿a Un qué se refiere ente, con fuerza un sobrenatural? ente, un ente o una figura poderosa o todopoderosa, ¿sí? Ok. Ok, una... Durante la entrevista puede darnos su opinión tanto objetiva como subjetiva y no se moleste en darnos la más profesional. Queremos Sí, saber sí, qué sí, piensa usted. Sí. sí, de acuerdo. O- ok, vayamos a la segunda pregunta. ¿Cree que es bueno que los mexicanos atribuyan sus logros a Dios o a alguna deidad? Mira, el mexicano y otros pueblos, desde que surge la sociedad, siempre han tenido que preguntarse a qué se debe tal o cual fenómeno, la lluvia, la explosión de un volcán, en fin, y siempre lo han asociado con deidades. Entonces, prácticamente el, la idea de un dios o de varios dioses siempre está ligado a la representación o la explicación que los seres humanos han querido dar de la realidad, ¿sí? Entonces, independientemente de que o digamos que es bueno o malo, no es tanto que sea bueno o malo, simplemente así se da. El, no solamente el mexicano, en general, todas las sociedades han tenido una explicación mágico-religiosa de los fenómenos. Al principio así ha sido, ¿sí? Y desde luego,
han jugado un papel fundamental el sacerdote, el chamán, el médico brujo, el anciano que tiene la mayor experiencia entre las sociedades o entre los pueblos originarios. Los ancianos tienen un papel muy importante. ¿Por qué? Pues porque han acumulado toda la experiencia de su vida. Ok, entonces cree que la búsqueda de una deidad es más por necesidad de explicar las cosas que suceden a nuestro alrededor. En cierto modo sí, y también por tener confianza, tener, ¿cómo decirles? Esperanza en una deidad, de que muchos de los problemas por los que se atraviesan es una deidad la que va a venir a ayudarte. ¿Sí? Sí. Ahora, eso es en términos generales. Ya otra cosa viene siendo la religión o las religiones, las diferentes religiones, y otra cosa bien diferente viene siendo ya como institución religiosa, cómo manipulan a los pueblos y cómo viven el alto clero. ¿Sí? Por ejemplo, en la Iglesia Católica, muchos papas, obispos, siempre han vivido en la opulencia. ¿Sí? Y justamente esa fue la crítica que les hacía Martín Lutero, que una cosa eran las enseñanzas de Cristo y otra, Cristo vivía en la congruencia, es decir, en la humildad, predicaba con la austeridad, y en cambio los grandes, el alto clero, desde cardenales, obispos, papas, vivían como reyes o más que con lujos, ¿sí? Eran dueños de grandes extensiones de bienes, tierras, etcétera. Entonces, justamente esa es la crítica que hace Martín Lutero, que se habían apartado de las escrituras o de la Biblia, y por lo tanto lo que plantea es regresar a una vida austera, y hace una separación de la iglesia, crea su propia iglesia, la iglesia protestante, ¿sí? Y eso hace que la iglesia católica entre en crisis. Particularmente el cristianismo en sus inicios fue revolucionario. ¿Por qué? Porque en una sociedad dividida en clases como fue la sociedad griega y romana, cuando surge el cristianismo, va a atentar contra esas bases de desigualdad. Por eso muchos emperadores romanos veían como un gran peligro el plantear la igualdad entre los hombres, la caridad, la esperanza, la fe, etcétera, y la atacaron. Al principio los cristianos fueron muy perseguidos por los emperadores romanos. Los echaban a los leones, ¿sí? Sí, Y se claro. los devoraban. Entonces, los cristianos, los primeros cristianos, los padres de la Iglesia Católica fueron muy perseguidos, y sus seguidores, pero fue creciendo de tal magnitud la religión cristiana que los últimos emperadores romanos se convierten al cristianismo, y no solamente eso, sino la declaran la religión oficial del imperio romano. Y al final se derrumba el imperio porque Sí. también, pues, las condiciones que se habían dado ya impedían el desarrollo de la sociedad. Entonces da paso a una nueva sociedad que sería a un nuevo modo de producción, que sería el feudalismo, basado en la explotación de la tierra. ¿Sí? Sí, Pero claro. vuelvo a repetir, al principio el cristianismo fue revolucionario. ¿Sí? Sí, Después, sí. ya cuando se instala o se instituye como institución religiosa, la Iglesia Católica es cómplice de los déspotas, de los reyes. O sea, había dos poderes, ¿sí? Prácticamente, que era el poder religioso, el poder ideológico y el poder político de los monarcas, el absolutismo, ¿sí? Muchas veces el mismo Papa
el mismo Papa, en conflictos como entre España y Portugal, los dos se atribuían el descubrimiento de nuevas tierras. Entonces llegó un momento en que el Papa toma partido y dice que se debe de las tierras que estén a tal distancia pertenecen a Portugal, cosa que le dejaban prácticamente nada, ¿no? Y a España lo demás. Entonces los portugueses reclaman y hacen que se recorra la dichosa bula papal. Entonces, prácticamente Portugal se apodera de Brasil y de algunas otras tierras en África. Y España se apodera o coloniza prácticamente desde América del Norte, de lo que sería un poquito más arriba del Río Bravo, hasta la Patagonia. ¿Sí? Entonces, como institución, los papas han tenido un poder enorme, enorme. Ahora, hablando de nuestros antepasados tenían su propia cultura, los aztecas, los teotihuacanos, los olmecas, los mayas, tenían sus propias deidades. Cuando son invadidos por los españoles detrás de la espada del conquistador llega la cruz para someter ideológicamente a la población. Entonces, muchos de los indígenas que fueron sometidos por los españoles tenían sus propios cultos. ¿Sí? ¿Qué idearon los españoles para poder manipular y controlar a la población? Crearon el mito de la Virgen Guadalupana. Claro. Una virgen que iba a ser igual que los indígenas, morenita, que aparece en el Cerro del Tepeyac, porque les dicen la Madre de Dios. Pues que no, la Madre de Dios era María, allá en Palestina o en Oriente Medio. Entonces, la iglesia va manipulando a su favor y en México el mito guadalupano hace que una gran cantidad de los indígenas y después toda la población vea en la Virgen de Guadalupe la madre de no solamente de los mexicanos, sino de toda América Latina. Claro. Dicen, la Benemérita o la Virgen de Guadalupe es reina de América, ¿sí? Sí, Entonces, eso, además de que evidentemente llegaron muchos religiosos, las diferentes órdenes. Primero los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, los carmelitas descalzos, etcétera, etcétera. Muchas órdenes religiosas con el afán de enriquecerse y de sacar provecho. Pero hubo también religiosos que sí, siguiendo sus preceptos, les enseñaron a los indígenas oficios y los defendían de los abusos de los españoles. Entre ellos están Vasco de Quiroga, Bartolomé de las Casas, Fray Toribio de Benavente, Motolinía y otros religiosos. ¿Sí? Pero sí hubo entre ellos gente honesta. Pero la gran mayoría de los religiosos que venían del clero secular, no del regular, sino del secular, venían con el afán de enriquecerse. Y así lo hicieron muchos españoles. O sea, ahí es como surge en la Nueva España las encomiendas. Porciones de territorio con población indígena que se los encomendaban, entre comillas, a los españoles, a los llamados encomenderos, para que los evangelizaran, los metieran a la religión católica, pero además, sobre todo, que les sirvieran como mano de obra. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, muchos encomenderos fue como se enriquecieron aquí. ¿Sí? Bien. Como usted lo comentaba, una cosa era creer en lo que estaba predicando en su momento Cristo y lo que estaba pasando y lo que pasa en las iglesias posteriormente, ¿no? Lo que nos conecta a la siguiente pregunta. ¿Cree que es lo mismo creer en la iglesia que creer en Dios? No, no es lo mismo. Una Claro. cosa es la iglesia o las diferentes iglesias, porque no solamente hay una religión, Claro. hay diferentes religiones.
En un momento dado, por ejemplo, pensemos en el México independiente, la religión que predominaba era la religión católica. Es más, en la Constitución de 1857 se declara como la religión oficial la religión católica, pero no es la única. Hoy en día hay una serie de iglesias. Está la iglesia católica evangelista, la iglesia cristiana, la iglesia ortodoxa, en fin, y no se diga un montón de sectas que han ido creciendo. La iglesia del séptimo día, la iglesia de, no sé, tantas sectas que han surgido, sobre todo con influencia de los Estados Unidos. Por ejemplo, en la iglesia evangélica hoy en día tiene un gran poder en Brasil. Son aquellos que dicen, pare de sufrir. Pues esa gente de esa iglesia evangélica son los que están apoyando a Bolsonaro, ¿sí? Y hacen una gran manipulación de las personas. Por eso está en peligro el triunfo de Lula da Silva, porque la iglesia tiene una influencia tremenda entre la población, ¿sí? Sí, Entonces, justamente una cosa es la institución religiosa y de las diferentes iglesias que hay, como otra cosa son las creencias personales, ¿sí? sí, De cada quien. Ahora, en esto último también quisiera remarcar que en México la iglesia predominante o la religión predominante es la religión católica. Sin embargo, a raíz de tanta pederastia que hay entre los sacerdotes, tantas cosas que han sucedido, han ido perdiendo muchos adeptos, la iglesia católica, ¿sí? Y se van los feligreses a otras iglesias, ¿no? Sobre todo a la iglesia cristiana. Por ejemplo, los cristianos, qué es lo que cuestionan? Que la iglesia católica tenga muchos santos, ¿no? De todo hacen un santo. San Pablo, Juan Pablo II, etcétera, Juan Diego, todos ellos son santos, ¿no? Y no se diga San Martín de Porres, San Francisco de Asís, etcétera, etcétera. Entonces los cristianos dicen, no, nosotros nada más creemos en Cristo, ¿sí? sí. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es, independientemente de su respuesta, ¿considera que las personas de su entorno pueden influir directamente en sus pensamientos y opiniones acerca de Dios o la religión? Por supuesto que sí, miren. Depende de cómo seamos criados. Es decir, en el seno de una familia. Mis papás, por ejemplo, eran muy religiosos, sobre todo mi madre era muy religiosa, de la religión católica. Y era una bellísima persona, mi mamá y mi papá. Y nosotros, pues al principio vas a la iglesia católica porque tus papás te lo están inculcando. Pero ya conforme pasa el tiempo, vas preparándote, vas a la universidad, pues dejas de ir o ya no eres fanático de la religión, ¿sí? Sí, de vez en cuando yo acudo, por ejemplo, con mi esposa a una iglesia, nos persinamos, le damos gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que nos ha dado, por los problemas que a veces nos enfrentamos y que nos ha ayudado a solucionarlos. Yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios, pero una cosa es eso y otra cosa es que sea fanático religioso de la religión católica, ¿sí? Claro. Entonces, sí, desde luego, nuestros padres nos van a inculcar sus ideas y ya dependerá de uno en la medida en que vaya creciendo y las experiencias que vayas teniendo, cómo podrá ser religioso, podrá ser fanático o podrá simplemente ser creyente o no creyente, ¿no? Hay gente que puede ser atea. Yo, por ejemplo, yo a mis dos hijos, no están bautizados. Y sin embargo, uno de ellos, los dos no son muy religiosos, pero uno de ellos se declara ateo, ¿sí? Y yo difiero de él, o sea, yo sí creo en Dios porque a mí me ha demostrado en muchas ocasiones su poder, que me ha sacado de muchos problemas. Tú estás en un problema, pues yo sí me encomiendo a Dios. Digo, ayúdame, no sé. Y a pesar de que yo soy un universitario, pudiera ser que tenga una profesión, pero una cosa es eso, y cuando ya te enfrentas a un problema muy fuerte, pues sí, es una forma de esperanza, ¿no? De decir,
a ese poder omnipotente te encomiendas, ¿sí? Al menos ese es mi punto de vista. Y a pesar de que yo soy comunista y yo soy marxista, desde los 17 años soy un luchador social, soy un marxista. Es decir, yo he leído las obras de algunas, de Carlos Marx, de Federico ¿El Engels y de materialismo Vladimir ideológico? Ilich Lenin. Yo soy materialista dialéctico y sin embargo, sí soy creyente, mas no católico, o no me considero un fanático de la religión católica. Es Pero sí creyente, en pero no cuanto a mi, practicante. sí, en cierto modo, o sea, no soy fanático, Ok. ¿sí? Pero sí creo Sí, en Dios, a diferencia de Marx. Marx era ateo, Federico Engels era ateo, Vladimir Ilich Lenin era ateo, yo no, yo no, y a pesar de que tengo mis convicciones comunistas, yo, desde que tuve uso de la razón, luché por un cambio social. Que no lo veo, miren, en cierto modo hemos ido avanzando. No se ha dado un cambio tan radical y mucha gente pudiera pensar que con este señor, cuando llegó al gobierno, Andrés Manuel López Obrador, las cosas iban a cambiar radicalmente. No, nos hemos ido dando cuenta que este señor también defiende mucho la corrupción, que tiene intereses muy fuertes con el ejército, con los militares, que realmente los cambios que se han dado sí son avances significativos. Porque en mi época, por ejemplo, de estudiante, a nosotros por hacer una pinta nos detenían. Nosotros íbamos a hacer pintas a la zona industrial de Naucalpan, porque estaba, digamos, cerca de la escuela del Casco de Santo Tomás, donde yo estudiaba, y teníamos que ir masivamente a hacer pintas. Y aún así nos detenían. La policía llegaba y nos subían y no nos procesaban porque pues éramos tantos que la escuela después iba en masa a pedir nuestra liberación. Pero a mí me tocó, por ejemplo, que tú hacías un mitin en la calle y te perseguían. No podías subirte a los camiones con tanta libertad. Y sin embargo, en México ha ido cambiando, ¿sí? Hoy en día, pues véanlo, ¿no? O sea, los estudiantes de Ayotzinapa, a mí lo que me asombró fue que hace días fueron a echar petardos al campo militar número 1, cosa que en nuestra época era imposible, ¿no? O sea, hubo muchos perseguidos políticos de parte de Luis Echeverría Álvarez, mucha represión, desde Díaz Ordaz, pasando por Luis Echeverría Álvarez y el propio López Portillo, ¿sí? O sea, nosotros vivimos un México autoritario, donde el PRI gobierno era un PRI represor, y sin embargo sí hemos visto cambios importantes, pero no los que nosotros quisiéramos, ¿no? Eh, de hecho, como ya metiéndonos en el contexto político y contexto mexicano, la siguiente pregunta es bastante, coincide Ujú. bastante, que es, ¿cree que la iglesia y el pensamiento sobre Dios sigue influyendo de la misma manera como lo hacía antes? La iglesia sigue y siempre va a manipular. La iglesia es parte de la ideología, la iglesia es parte de la superestructura, ¿sí? La base de una sociedad es la economía, cómo se produce. Y la parte de la superestructura es todo ese aparato que se monta, ¿no? El derecho, los jueces, observamos como hay gran corrupción aún entre los jueces, entre el poder judicial. Y la iglesia es parte de ese statu quo, ¿no? Hay tendencias dentro de la propia iglesia, hay una tendencia que se llama la teología de la liberación, pero la gran mayoría en México es una iglesia que está ligada al poder político y económico. Esto es, en Ecatepec, por ejemplo, había un obispo que se llamaba Onésimo Cepeda. ¿Saben cómo le decían? Millonésimo Cepeda. ¿Por qué? Porque presumía que era amigo de los embajadores de Estados Unidos, de los empresarios, jugaba golf con ellos y era un tipo de lo más corrupto que podíamos imaginarnos. Pero así es el tipo de el otro defensor de pederastas, ¿no? Norberto Rivera. ¿Sí? O sea, la alta jerarquía eclesiástica es de lo más corrupta que se pueda uno imaginar. Y están ligados al poder, desde luego. Y por Está, eso también promueven las ideas más atrasadas. Por ejemplo, están en contra del aborto, están en contra de cualquier forma eh,
de control demográfico, están en todo lo ven como pecado, ¿no? Están en contra de la eutanasia, están en contra de muchos planteamientos que podrían ser avanzados. Por ejemplo, están en contra de la inseminación artificial. ¿Qué es lo que alegan? Dicen, no, es que los doctores quieren jugar a ser Dios. No, no es eso. Hoy en día ya una pareja que no pueda tener o que tiene problemas para fertilización, para poderse embarazar, los médicos intervienen, hay médicos de la reproducción, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice la iglesia? La iglesia todo lo ve como pecado, aunque es hipócrita porque los verdaderos pecadores son los padres pederastas, que atentan contra los niños, contra eh, algunas personas, y sin embargo, nomás los protegen, los pasan de un lugar a otro. Yo les digo a mis alumnos que se metan a Google y busquen eh, la biografía de un tipo pederasta que se llamó Marcial Maciel. Este tipo violó a más de 600 niños, incluidos sus hijos. Era un tipo pederasta y ligado al narcotráfico internacional, ¿sí? Era parte de la Iglesia Católica y sin embargo desde el Papa Juan Pablo II lo protegió. Nunca le hicieron nada y murió en la impunidad. Hoy en día muchos legionarios de Cristo lo han estado denunciando, ¿sí? Él creó ese grupo como una especie de eh, seminario donde admitían a jóvenes de escasos recursos y aparentemente les daban comida y los formaban para sacerdotes, pero este tipo aprovechó esa situación de poder para abusar de ellos. Hubo infinidad de casos en los que los violó y muchos de ellos llegaron hasta suicidarse. ¿Por qué? Pues porque es un trauma tremendo, ¿no? Una violación, y más de alguien que tú crees que es alguien casi ligado a Dios. No, este tipo era de lo peor y era un narcotraficante, documentadísimo, por los propios legionarios de Cristo. Pero era protegido desde el Papa, imagínense cómo estará la de podredumbre la institución religiosa, Como usted dijo, la era Iglesia parte de la Católica. estructura. Sí, sí, definitivamente. Era parte, bueno, metiéndonos a esta parte de la estructura, ¿cómo cree que usted es influencia en su vida diaria? Pues mira, entre toda la población, eh, la iglesia manipula, les dice por quién votar, por quién no votar, eh, influye en muchas formas de simplemente cada año muchos campesinos, mucha gente humilde va a dejar los pocos ahorros que hace, se los dejan a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? ¿Y quién se enriquece? Pues la Iglesia Católica. Ese dinero va a dar al Vaticano. El Vaticano hoy en día representa el poder detrás del poder, ¿sí? Entonces, el mexicano es así. Todo el año trabaja para llevarle sus pequeños ahorritos a la Virgen de Guadalupe. O el 28 de octubre, ¿no? El 28 de octubre, este mes, se conmemora a San Judas Tadeo y ahí ve un montón de chacas ahí cargando su San Judotas Tadeo y pidiendo dinero en las calles, ¿no? O sea, es una total enajenación y además, pues, es un gran acontecimiento y muchos están hasta moneando ahí en la iglesia de San Hipólito, en Hidalgo y Reforma, ¿sí? Entonces, la iglesia juega un papel importantísimo para enajenar, controlar y mantener statu quo entre la población. Ok, sí, en esta parte de que dice los practicantes cómo son dominados por la religión, ¿usted cómo cree que debería ser? ¿Cree que hay una diferencia entre el trato que reciben los practicantes y los no practicantes? ¿Y si debería haber alguno? Pero, ¿qué entenderíamos por practicantes? O De sea, practicantes, los seguidores de una religión. sí, los seguidores activos de una religión, porque Lo que hay gente pasa es que, mira, nuestro pueblo, el pueblo mexicano es muy religioso y hay que respetar también sus ideas, porque tú no puedes llegar y decirle, quitarle imponerlos. la venda de los ojos. Es muy difícil, pero sí hay que respetar las ideas. El pueblo es muy religioso, ¿sí? Y sin embargo, eso es lo que hace que precisamente se manipule, ¿no?
al pueblo. Pero la iglesia juega su papel de manipuladora. Ok, como última pregunta para cerrar esto es, ¿cree que usted que la religión católica, según su percepción, perjudica o beneficia o no afecta en lo absoluto a los mexicanos? Mira, la religión católica, porque hay sacerdotes que sí llevan a cabo los preceptos, ¿no? Religiosos. ¿En qué sentido vivir en la humildad, vivir en la frugalidad, lo que pudiera decir, bueno, en un discurso del observador, vivir en la medianía, es decir, vivir modestamente? Pero hay sacerdotes que se valen de ese poder entre la población, primero para satisfacer sus más bajos instintos. Son pederastas, son violadores, a muchas mujeres les hacen tocamientos, en fin, y son vividores. Entonces aprovechan su poder que tienen sobre la población, pero porque son deshonestos. Y yo no puedo generalizar, pero sí hay padres o sacerdotes que no llevan a cabo esos preceptos, al contrario, ¿no? Pero en sí el mexicano es mucho, muy religioso, ¿no? Entonces, si uno pudiese o si uno atenta contra sus ideas religiosas, pues te los echas de enemigos, ¿no? A la población. Por eso hay que respetar sus ideas religiosas, pero al mismo tiempo hacerle ver que eso no es lo único. O sea, hay otras prácticas importantes que pueden hacer que el pueblo mejore su nivel de vida, ¿sí? Y que no se quede nada más en lo religioso. Ok, muchas gracias por la entrevista, la verdad fue una entrevista bastante completa, le agradezco mucho por su tiempo, en especial porque son las 11 de la noche, es un poco tarde, Ah, no te este, preocupes, no se preocupen. apreciamos mucho que Espero nos que haya les tomado haya tiempo, servido, ¿eh? la verdad No, bastante, pues llenó bastante bien los criterios que teníamos que tomar, muchas gracias. muy bien, muchachos, pues espero que esto les sirva para su trabajo. Y bueno, pues es un intercambio de ideas, ¿no? Yo les vuelvo a repetir, las ideas que yo tengo son convicciones muy profundas, pero al mismo tiempo soy muy crítico de la Iglesia Católica y sobre todo de los padres o de los sacerdotes o del alto clero católico que en vez de seguir los preceptos de Cristo, se aprovecha para su beneficio personal, ¿no? Y así como el alto clero católico, así hay muchos líderes políticos, ¿eh? Yo he trabajado al lado de líderes políticos como Jesús Zambrano Grijalva, por ejemplo, gente que se ha ido enriqueciendo a costa de las ideas de la población. En este caso, en un partido político, ¿no? Que fue el PRD. Entonces, así hay muchos líderes políticos que, por un lado, pregonan una cosa, en su vida hacen otra, y por lo demás se enriquecen y únicamente buscan su beneficio personal, ¿no? Por ejemplo, así como los religiosos hablan de Dios y de eso hacen su modus vivendi, los políticos de la palabra revolución hacen su modus vivendi, ¿sí? Vean, hoy en día es un gran negocio un partido político. El Partido Verde Ecologista, el Partido Naranja, que el dueño es Dante Delgado Ronauro, o lo que queda del PRD, este señor Jesús Zambrano, se ha hinchado los bolsillos de dinero a costa de qué? Pues supuestas ideas políticas, ¿no? A fin de cuentas no defienden ni los intereses del pueblo, lo único que defienden son sus intereses particulares. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues Ok, si no hay profesor, algo más, una disculpa, como quería dar ya la final, ya a la conclusión. Muchas gracias por su sí, tiempo, claro. le quería agradecer. Nos ha nutrido de una forma espectacular nuestra entrevista y nuestro trabajo, gracias a sus ideas que nos ha proporcionado. Y también nos ha proporcionado otro aspecto para ver la religión y el catolicismo, ¿no? Como lo bien lo comentó, Órale. y nos ayudará a nutrir mucho nuestro trabajo. Muchas gracias y espero que tenga una buena noche y que descanse. Igualmente, muchachos, me da mucho gusto y cualquier cosa, estamos para ayudarlos. Por ejemplo, yo a mis alumnos de otros grupos
inclusive les he enviado material de química, de geometría analítica, les recomiendo algunos libros, etcétera. En lo que se refiere a su materia, les puedo apoyar con alguna bibliografía, recomendarles alguna bibliografía cuando se les ofrezca. Entonces ahí estamos para servirles. ¿Sale? Ok, En sí, filosofía, turno vespertino. ok, muchas gracias. Bueno, espero que haya sido productiva esta entrevista, ¿eh? Que les sirva mucho. Lo fue, claro. Sí, que tenga Muy bien, buena noche. muchachos. Igualmente, ¿eh? Que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Bye. De nada. Buenas noches. Adiós.